La Guerra de Sucesión Española, de 1700 a 1714. Entre los siglos XVI y XVII reinó en España la dinastía de los Habsburgo o Austrias. Durante 200 años aproximadamente, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II gobernaron un amplio espacio territorial y tuvieron una enorme influencia en el devenir histórico de Europa. La muerte de Carlos II sin descendencia en 1700 hizo que dos potencias europeas, Francia y Austria, quisieran poner en el trono español a sus respectivos candidatos. Felipe de Anjou, de la Casa Borbón y nieto del rey Luis XIV por parte de Francia, y el archiduque Carlos de Habsburgo, segundo hijo del emperador de Alemania. El testamento de Carlos II nombraba a Felipe de Anjou como su sucesor, pero el archiduque Carlos no aceptó a Felipe como rey y reclamó sus derechos al trono. Se va a producir así una guerra de sucesión que supuso, por un lado, una guerra internacional a nivel europeo, en el que la Francia de Luis XIV, que apoyaba a su nieto Felipe, se enfrentó a una coalición de potencias europeas, entre las que se encontraban Gran Bretaña, Austria, Provincias Unidas, Prusia, Saboya y Portugal, que no deseaban que aumentara la hegemonía y el poder de los Borbones en Europa, con una posible unión hispano-francesa. Por otro lado, y dentro de España, se desarrolla una guerra civil. En general, Castilla va a apoyar a Felipe y la corona de Aragón, con Valencia, Cataluña, Aragón y Mallorca, al archiduque Carlos, puesto que temían que la política centralista que practicaban los Borbones en Francia acabase con sus fueros, leyes y privilegios. Dentro del conflicto y en España destacan las victorias de las tropas de Felipe en Almansa en 1707 y en Villaviciosa 3 años después. La guerra se va a prolongar hasta 1715. En Europa, un acontecimiento trascendental para el desarrollo del conflicto fue la muerte del emperador de Austria y de su primogénito. Al trono accedería el archiduque Carlos. Esto provocó que la mayoría de países abandonaran a este candidato, puesto que de igual modo que se temía la unión hispano-francesa, tampoco se quería, bajo un mismo rey, a España y al Imperio austriaco. Además, esta situación recordaba la vivida en Europa 2 siglos atrás, cuando Carlos I de España y V de Alemania ejercía un fuerte predominio e influencia sobre el escenario europeo, lo cual quiso ser evitado por los países enfrentados a los Borbones. A consecuencia de este hecho, la guerra llegará a su fin en 1714 con la firma del Tratado de Utrecht y de Rastatt. En dichos tratados, Felipe fue reconocido como rey de España, Felipe V, a cambio de que renunciara en un futuro al trono francés y su posible unión con el español. Los países que habían participado en el conflicto obtuvieron ventajas territoriales y económicas a costa de España, que se convertía a partir de entonces en una potencia de segundo orden. España va a renunciar a sus posesiones en Flandes e Italia, que las va a ceder a Austria. Sicilia se cede al duque de Saboya y Gran Bretaña consiguió territorios españoles en Gibraltar y Menorca y una serie de derechos comerciales en América, como por ejemplo el monopolio del comercio de esclavos negros y el navío de permiso, navío británico de 500 toneladas de capacidad al que se le concedió permiso
para comerciar con la América española una vez al año. Los primeros monarcas borbónicos que reinaron en España se caracterizaron por un cierto aperturismo como consecuencia de la influencia del movimiento ilustrado. Felipe V, Fernando VI y sobre todo Carlos III van a efectuar una serie de reformas con la intención de modernizar el país en el marco del despotismo ilustrado.